Vamos a hablar de una nueva forma de intervenir en el patrimonio. Ajá. Esto es algo muy interesante, porque como bien sabéis, yo formo parte del Foro Casco Histórico de Lorca, estoy involucrado en muchas causas relacionadas con la conservación del patrimonio y como arquitecto, pues deontológicamente tengo una obligación para esa defensa. Pero además es que como la formación debe ser continua y hemos tenido la oportunidad de que la Fundación Lorquibur, a quien desde aquí le agradezco la aportación, ha organizado las jornadas reflexivas de patrimonio, nos ha traído este fin de semana pasado a una serie de intervinientes y de ponentes muy interesantes. Tuvimos la oportunidad de tener aquí a Juan de Dios de la Hoz, a José Miguel Loguera, a Juan Carlos Molina, nuestro Andrés Martínez, el director del Museo Arqueológico de Lorca, dio una estupenda ponencia sobre la muralla de la ciudad, muy interesante, y pues también se habló del plan director, de ese futuro plan director que se va a hacer. Pero yo quería centrarme en lo que más me chocó de todo, porque si bien a nivel diagnóstico conocemos la ciudad de Lorca y sabemos pues de qué problemas adolece a nivel de conservación patrimonial y cuáles son las necesidades que tiene, hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención en la intervención de don Alfonso Muñoz Cosme. Yo recomiendo que busquéis información sobre este señor. Él es catedrático de arquitectura de la Politécnica de Valencia, una verdadera eminencia, e hizo una intervención que a mí me pareció rupturista, en el sentido de que, bueno, todos hemos conocido las tendencias de, bueno, las distintas formas de enfocar la restauración. Todos sabemos que hay una larguísima historia de las teorías de la restauración y que cada una de ellas tiene una derivación desde el restauro romántico o la ausencia o la no restauración de Raskin hasta pues figuras como Camilo Boito, el restauro científico, el restauro arqueológico que había tenido lugar antes de mano de Stern y Baladier, figuras de primer orden. Todo eso que había dejado la historia ha llegado hasta nuestros días. Pero una cosa que dijo Muñoz Cosme, porque sobre esto podríamos abundar muchísimo, porque es un campo interesantísimo a la hora de hablar de patrimonio y de conservación, es sobre cómo han evolucionado los conceptos del siglo XX al siglo XXI. Tened en cuenta que esto comienza, estas teorías de la restauración comienzan en el siglo XVIII-XIX y se van desarrollando hasta el siglo XX. Pues en el siglo XX sucede un cambio, y es que se pasa del concepto de restauración, nos decía, al de conservación. O sea, ya nos hemos hecho conscientes de que la restauración no sería necesaria o se podría desarrollar de una manera más lógica si hubiésemos conservado. Entonces, el concepto de conservación empieza a cobrar una relevancia muy grande dentro del campo de la arquitectura y del patrimonio, porque a este respecto hay que decir que no solamente es patrimonio la arquitectura. Al término patrimonio se le van sumando los patrimonios inmateriales, culturales y todas las variantes que ya conocemos hoy de ese término. Además, se cuestiona, ahora empieza a cuestionarse el término patrimonio, porque tiene un origen o una etimología heteropatriarcal muy dura que a veces deja de lado a una parte y empieza a hablarse del término heritage, que inglés, o herencia, o bueno, a una serie de alternativas para evitar pues, dotar de género al término patrimonio, ¿no? Pero nosotros seguimos usándolo porque lleva muchos años implantado y bueno, pues está ahí todavía dentro del imaginario colectivo. Muñoz Cosme, como te comentaba, nos decía una cosa muy llamativa, y es que en el siglo XXI, en los poquitos años que llevamos del siglo XXI, ya ha pasado una cosa, y es que si la conservación había sustituido a la restauración como concepto primordial, ahora ha sucedido otra cosa, y es que el concepto de mantenimiento está sustituyendo al de conservación. Y a mí esto me parece muy interesante porque lo que hace es que te plantea que si mantienes un edificio habitado, un edificio mantenido, es un edificio vivo y es un edificio que se conserva. Entonces no necesita de esas restauraciones. Y sobre todo, otra cosa muy interesante es que se ha invertido el esquema Estado, patrimonio, sociedad, que era vertical y descendente. Es decir, el Estado se tenía que hacer cargo teóricamente del patrimonio y el patrimonio revertía en la sociedad. Pues resulta que se está detectando que ahora es la sociedad, se ha invertido el esquema y ahora es la sociedad la que tiene la capacidad de invertir ese orden, inducir un cambio en la gestión del patrimonio y hacer que los poderes públicos, los gestores públicos, inviertan o actúen de gestores económicos para encauzar recursos para la recuperación del patrimonio. A mí esto me parece bárbaro, porque pone el testigo
en manos de la sociedad, pero refuerza muchísimo y es muy esperanzador porque iniciativas como el Foro Casco Histórico, que sabes que hemos hablado de él en muchas ocasiones, viene a refrendar este tipo de esquema. Es decir, la iniciativa social, la sociedad organizada, la sociedad civil organizada, es la que empieza ahora a cobrar. Ya no le pedimos a papá Estado que restaure tal castillo. Y hablaba de muchos ejemplos, pero yo te voy a contar un par de ellos. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Villamorón que tiene censados 2 habitantes, Jorge. Madre, 2. 2 habitantes. Y que se dedica a hacer visitas guiadas porque el pueblo es muy bonito. Y sin embargo, pues esos 2 habitantes, muy orgullosos y muy ufanos, te enseñan el pueblo. Luego, en Ribera del Duero, en Burgos, hay también un pueblecito que tiene una iniciativa que se llama Te enseño mi pueblo, en el que cualquier habitante del pueblo, si tú visitas pues el lugar, ellos se ofrecen a guiarte y a contártelo todo. Y el ejemplo más pintoresco, más llamativo, por cuanto involucra a una celebrity, a una persona famosa, es el castillo de La Estrella, el proyecto de recuperación del castillo de La Estrella. Este castillo, que está en Ciudad Real, es un castillo que adopta, por así decirlo, José Mota, el actor El y actor humorista. y humorista, sí, sí. Sí, el cómico que todos conocemos resulta que se enamora de este enclave e inicia una campaña para la recuperación y ya han conseguido recaudar fondos para recuperar una de las torres y se está llenando de vida, se están haciendo, lo podéis mirar en internet, se están haciendo jornadas, se está llevando a gente. Él acude periódicamente a ver cuáles son los avances de ese yacimiento arqueológico y de la reconstrucción o de la restauración, mejor dicho, que se está haciendo de todo el entorno y se está consiguiendo a través de una iniciativa social. Por ser muy concisos, te diría que esta puede ser una de las premisas más revolucionarias dentro del campo de la restauración de las últimas décadas, porque permite que las personas tengamos el poder, pero también la responsabilidad de hacernos cargo de nuestro patrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al igual que está haciendo el Foro Casco Histórico, el plantear iniciativas, propuestas, el mostrar una preocupación, el organizar eventos como la entrega de premios del Foro Casco Histórico que tuvo lugar el 17 de marzo y que, agrupó allí en nada menos que la Colegiata de San Patricio a más de 300 personas de todos los colectivos y a personalidades institucionales de nivel regional. O sea, tuvo un impacto grandísimo, llenó la Colegiata de vida y reconoció la labor de esos colegios que siguen en el casco histórico. Esto quiere decir que vamos por buen camino, esto quiere decir que efectivamente no solamente es una iniciativa social que se haya iniciado y que esté cobrando cada vez más fuerza, sino que parece ser que las tendencias de la restauración, de la intervención en el patrimonio, de la conservación de los bienes y el legado histórico que tenemos, del testimonio construido que conservamos, pasa por una recuperación social, es decir, porque las personas tengamos conciencia del valor que tienen cada uno de esos elementos y los defendamos activamente. Ya no basta con quejarse de cómo están las cosas, ya ha pasado el tiempo del duelo. Ya esas operaciones de quejarse, es que no hay nada, es que está fatal. Vale, eso ya es una obviedad. Ahora hay que poner en marcha todos los tratamientos, todas las prótesis, todas las vías de resolución, las propuestas, los proyectos, las iniciativas que lleven a recuperar la vida en el casco histórico. Yo quería trasladar esto hoy porque me parece que dentro del propio hecho de traer las jornadas a Lorca, de tener aquí personajes de primer nivel y el hecho de que entidades como el Foro Casco Histórico estén haciendo la labor que están haciendo por el reconocimiento del valor del patrimonio de Lorca, se encuentre dentro, no de la nada flotando en una especie de nebulosa, sino dentro de unas tendencias académicas reconocidas, hace que pensemos que efectivamente estamos en el buen camino. Esto significa que lo estamos haciendo bien y que no somos los únicos, y esto quiere decir que ha cambiado la forma de verlo. Yo quería trasladaros esto de una manera así muy, muy rápida, muy resumida, porque dieron muchísima información, pero creo que es un mensaje esperanzador. Yo creo que es una muy buena noticia para la ciudad y creo que nos vamos a encontrar con una participación ciudadana activa, proactiva y propositiva estupenda en lo que viene por delante y que somos capaces de inducir el cambio para mejor que tanto tiempo lleva deseando la ciudad.
Entonces quería compartirlo porque creo que es muy interesante. Y os invito a todos a que busquéis todos estos nombres que he comentado, Alfonso Muñoz Cosme, Juan de Dios de la Hoz, Juan Carlos Molina, que busquéis cosas acerca de ellos, porque os va a interesar muchísimo en los planteamientos que están presentando a nivel de la evolución de la intervención en el patrimonio. Y nada más, hasta aquí yo creo que es un buen resumen. Sí, no, y yo sí que quiero decir una cosa, Enrique, y es que espero que efectivamente la gente coja ese testigo, esa antorcha, o ese reto que lanzas, porque yo siempre lo digo, me parece muy importante. Igual que me parece importante que para mantener limpia una ciudad depende mucho del esfuerzo del ciudadano y de la ciudadana de no ensuciarla, me parece que efectivamente para mantener bueno, pues esos cascos históricos, esos edificios tan emblemáticos, lo que se construye ahora para que se siga manteniendo de cara al futuro depende mucho del trato y de la defensa, como tú decías, que hagamos los ciudadanos y las ciudadanas en ese sentido. Te agradezco muchísimo, Enrique, como cada semana que hayas estado con nosotros en Arquitectura Salvaje para hablarnos de estas cuestiones tan interesantes. Un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias.